Sí, sí, viene gente de Muelles Penco. Seguramente vienen a hacer una inspección, vieron pasar el vehículo. Cámara, no les gusta el tema. Nos van a echar. Bueno, es que en Chile hay un sistema de control del territorio que es fundamentalmente para las áreas urbanas, no para las áreas rurales. Solamente las áreas rurales, las áreas urbanas, son las ciudades, están controladas por algún sistema que es el plan regulador. Hay dos o tres niveles igual, digamos, en territorios, por ejemplo, las conurbaciones, ciudades que están muy unidas, como el caso de Concepción, con todas sus ciudades satélites, entre comillas, o elementos satélites, y el caso de Valparaíso, también está el caso de La Serena, y obviamente Santiago, que es una macro territorio es casi la región metropolitana, poco menos el plan regulador. Pero entonces ahí hay un nivel que son los planes reguladores metropolitanos, que regulan todo eso en una especie de paraguas o de colchón de zonificaciones que son relativamente generales. Y después entra un nivel más específico que igual debe ser coherente con el plan o los planes metropolitanos, el plan regulador local, que es el plan de cada ciudad o cada comuna, porque son comunales los planes reguladores. Entonces Concepción tiene uno, San Pedro tiene otro, Penco tiene otro, Tomé tiene otro, Coronel igual. Ahí se establecen áreas industriales o áreas habitacionales que a veces son incompatibles o a veces son compatibles, pueden ser mixtas. Y eso entonces está regulado por estos planes reguladores donde aparecen, por ejemplo, lo que ustedes ven en ese plano, como áreas color un poco morado, y no son muchas en el caso de Penco, pero en el caso de otras ciudades como Talcahuano son muy grandes, en el caso de Coronel también. Y en esas zonas se permite entonces muchas cosas, no siempre todo, pero en alguna ciudad podría estar por ejemplo, una industria muy molesta o incluso peligrosa, pero especialmente se habla de peligroso cuando se dice de peligroso en explosiones u otras cosas. Pero nadie habla del peligro para la salud, por ejemplo, y por eso también es súper relativo los conceptos. Ya, nos acaban de echar de donde estábamos grabando porque no se puede estar. Nos dicen que después de la cerca que todavía no vemos, no sé dónde está la cerca, y nos dijeron que no se podía grabar, que la gente de la termoeléctrica, gente del muelle no quiere que se grabe por el tema de la termoeléctrica. Penco tiene un plan regulador aprobado legalmente nuevo, digamos, hace 3, 4 años que está ya vigente y que no contempla, por ejemplo, áreas de industrias peligrosas o áreas de industria, sí tiene varias áreas industriales, especialmente las más antiguas que ya existían, pero específicamente en el caso de donde quieren instalar una termoeléctrica, esa es un área que no está permitida a la industria. Ahora, yo creo que en el caso de Penco hay otros elementos que conspiran un poco con todo lo que ha ido pasando. Una es, por ejemplo, que el puerto, la empresa que promovió toda esta historia, hicieron unos rellenos que a mi juicio no sé si están bien legalizados. Porque ocuparon, si ustedes miran, en ese plano, lo podemos mirar, esto que ustedes ven aquí es suelo. Entonces llega aquí el río, mira, una franja que tiene no más de 100 metros de ancho. Y esto se modificó. Entonces, no sé cómo, cortaron aquí seguramente y rellenaron esto. Esto antiguamente era la desembocadura del río Andalién. Allí se puede ver, todavía queda agua. La gente venía para acá porque era desembocadura. Venía a bañarse y todo. Aquí había sectores, venía gente a pescar igual, eso no queda nada. Y esto tiene que haber sido alrededor de 2 años atrás, 3 años atrás, no fue hace mucho tiempo. Y la verdad la cosa es que al principio uno ve que hacen todo este tipo de cosas, no entiende nada. Y después ya empezamos a entender que lo que estaba haciendo Muelles Penco era una apropiación en el fondo de lo que era parte del río para ampliarse ellos.
de tener todo lo que es una zona de actividad industrial acá. Han ganado harto terreno, la desembocadura del río está mucho más allá y han ganado bastante terreno ellos. Es una forma fácil de tener tierras. ¿Y qué estudios de impacto ambiental hicieron para eso? Modifican la boca de un río que además en algún momento por su falta de drenaje adecuado ha perjudicado a toda la ciudad para atrás. Y nadie dice nada, nadie dice, bueno, ¿por qué no haces un estudio técnico, científico? Entonces hay una situación muy rara ahí, con esos rellenos. Y esos son los rellenos que quieren ocupar para instalar una planta industrial, más encima. Todo esto del tema de la termoeléctrica aquí en Penco empezó a surgir en el año 2007, estamos como a 3 años ya de que apareció el tema. Se entiende de que fue Muelles Penco quien se acercó a la municipalidad a solicitar una modificación del uso de suelo, porque según el plano regulador esto es zona de actividad portuaria. Y en un afán obviamente de ganar un poco más de dinero, de tener un poco más de productividad, ellos querían hacer una zona de actividad industrial. Entonces se acercó a la municipalidad y solicitó una modificación del uso de suelo de zona de actividad portuaria y zona de actividad industrial. A lo que la municipalidad dijo que sí, y empezaron a hacer los estudios. Se hicieron todos los estudios correspondientes y la CONAMA aprobó la modificación. La CONAMA tiene aprobado el tema. O sea, aquí no hay nada que proteger, no hay absolutamente nada que haya que cuidar. Estos son solamente basural y relleno, y es la verdad porque el estudio se hizo prácticamente en el sector de allá donde ellos rellenaron. Así que la CONAMA lo aprobó en julio del 2008. Está aprobado. Después de eso el proceso tendría que haber pasado nuevamente por el Consejo Municipal y los concejales haber aprobado finalmente la modificación para que se pudiera empezar a construir después la empresa. Y en ese año fueron elecciones nuevas de alcalde y concejales. Así que los concejales tomaron la resolución de que ellos necesitaban estudiar más el tema, y en el fondo lo que hicieron fue tirarle la pelota a los concejales que venían. Y los concejales que venían, en conversaciones, nunca se llevó a votación el tema, porque en conversaciones todos los concejales de la comuna están en oposición a la construcción de la termo. Siguieron armando un tremendo lío y después surgió la idea del plebiscito, que era una cosa relativamente interesante y positiva también, pero todo eso podría estar olvidado cuando la gente se documentara bien y los entes oficiales tuvieran un pronunciamiento que si no se los piden no los dan tampoco. Entonces yo le dije una vez a un concejal, por favor, vaya al Ministerio de Vivienda que le aclaren esta situación. Y él fue con 2 o 3 personas más y el ministerio efectivamente le dijo, no se puede, ya, pero declárenlo públicamente, y lo declararon. El secretario regional hizo la declaración de que no era compatible, que todo lo que se estaba diciendo estaba fuera del marco normal y legal. Y eso es así, entonces perdieron 3 o 4 años hablando de una cosa que podrían de una plumada haberlo aclarado. Hay mucha plata dando vuelta y la plata aquí en Chile mueve montaña, aquí la fe no mueve montaña, aquí la mueve la plata. Entonces ahí yo estoy como un poco asustada con el tema, me complica. Yo estoy hace rato cateteando a mi amigo concejal de que nos traigan los consejeros regionales para Penco, para que se venga a comprometer con la gente. Puede que uno no le crea a los políticos, pero cuando dan declaraciones públicas hay que amarrarlos con eso, ¿sí? Eso es inevitable. Uno tiene que aprender a jugar el juego de ellos también. De repente, o sea, no perder nunca la esencia de lo que está haciendo, pero aprender un poco a jugar el juego de ellos, porque si no aprende, nos pasa la aplanadora por encima y ahí quedamos. Bueno, y estas cosas pasan en los puertos principalmente. ¿Por qué? Porque hay demanda de territorio portuario para poder traer primero carga, entrar cosas o sacar productos. Pero la industria siempre quiere estar al lado del puerto, para no encarecer sus costos de transporte. Y en el caso de las termoeléctricas es típico, se instalan ojalá al lado del puerto, porque ahí hacen poco menos que con cintas transportadoras bajan del barco a las grandes calderas que ellos tienen.
pero normalmente en los puertos igual vive mucha gente y eso significa que las termoeléctricas, en los puntos donde están, crean conflictos terribles. Estamos en la población El Esfuerzo, cerro ubicado en la comuna de Coronel, y atrás aledaña a nuestra población se ve una grande mole construyéndose. Separando las aguas hay dos tipos de daño. Tenemos el daño de la empresa que está funcionando, que es Bocamina 1, por las grandes emanaciones que producen. Tenemos un daño notable también en la construcción de una Bocamina 2, que supuestamente es la ampliación de la Bocamina 1. Si ustedes captan el sonido, si ustedes ven el problema acústico que esta gente tiene, lo tiene constantemente al tomar desayuno, al estar en el almuerzo, al estar en el día cotidiano, a que cuando el niño pasa hacia la escuela el boche es fuerte. O sea, si hablamos de las normas ambientales, si hablamos del tema acústico, si hablamos de los decibeles, esto hace daño enormemente a las personas. Días antes, cuando empezaran a poner los cimientos, empezaron a compactar y a tratar de poder estabilizar la tierra. Trajeron grandes maquinarias, pero grandes maquinarias. Y al vibrar, se partieron las casas. Y ahora, si lo miramos en el tema de las propiedades, me pregunto yo, ¿quién va a comprar las propiedades de estas personas? ¿Quién? ¿Acaso no hubo un estudio de estas personas, las Endesa? ¿No hubo un estudio para tener que decir, vamos a hacer un estudio generalizado para que se vea realmente cuál es el daño que puede causar al construir esta gran magnitud de empresa? Porque aparte que tenemos la contaminación de la Bocamina 1, tenemos las canchas de acoplos que tienen, que es el carbón y ese polvillo, con el viento que hay aquí, todo eso cae permanentemente para este lado. Todo el año, o sea, es todo el año. Es todo el año. Y más encima, tenemos un vertedero a los pies de nuestra población, que es donde ellos van a botar la ceniza. O sea, tenemos tanto allá, los atacan por 3 partes. Para uno como mamá es terrible. Porque ustedes verán, aquí la gente no es de una situación que digamos uno podría decir, no me hago problema, me voy a otro lugar y uno teniendo, lo puede hacer. Pero que aquí lamentablemente la gente no tiene las condiciones como para decir, yo me puedo irme a otro lugar. Aquí la mayoría de la gente aquí es pescadora artesanal, y aquí la pesca se ha puesto tan mala que a veces se ganan 10.000 pesos, a veces mi marido me llega con 1.000 pesos, a veces no me llega con nada. Entonces igual es una inseguridad grande. ¿Y a quién tenemos que reclamarle esto a nosotros? Si son ellos que ahora están haciendo la ampliación y son ellos los que ahora nos están haciendo los daños a nosotros. Nosotros sabemos que la primera Bocamina nosotros ya estaba acá. Nosotros nacimos con eso, pero nuestros hijos no. Y ellos son los que van a tener el daño al día de mañana con esa empresa que están construyendo. Porque no es una ampliación lo que ellos hicieron, es una mega construcción. Para nosotros lo vemos así, porque si ustedes se acercan abajo, van a ver las dimensiones de cómo se está construyendo eso. O sea, ese tremendo cañón, que es más alto, imagínense cómo va a llegar más la contaminación acá. Son 5 termoeléctricas las que vienen aquí. Y díganme ustedes, ¿dónde las van a construir? Van a seguirlos contaminando, van a seguir echando esa ceniza, ese azufre, y vamos a seguir sufriendo. ¿Cuántos años más vamos a tener que seguir sufriendo? Estas son las montañas de cenizas producto del filtrado de las emisiones de la Bocamina 1. Desde el año 2007, son acumuladas aquí, capa de cenizas, capa de tierra, como una gigantesca torta a metros de la población El Esfuerzo.
todo un monumento a la planificación urbana. La amplia participación ciudadana determinó que la empresa Southern Cross desistiera de la instalación de una termoeléctrica en Penco. Sin embargo, en lo que va de este año, ya han sido presentados 2 nuevos proyectos de termoeléctricas, tanto en Coronel como en Laraquete. Según parece, el único camino que queda a la ciudadanía para detener megaproyectos como estos es organizarse y hacerse escuchar. En el área metropolitana de Concepción existen 3 humedales importantes, que es el humedal Los Batros, que es ubicado en San Pedro de la Paz, el humedal Lenga, que está ubicado en la península de Hualpén, y el humedal Rocuán Andalién, que está en el sector de la Bahía de Concepción, donde está el aeropuerto Carriel Sur. Estos humedales desde el año 1975 al año 2008 han sufrido una pérdida de su superficie de alrededor del 40%. Pasando de 4.800 hectáreas a 1.500 aproximadamente, y por el contrario la ciudad, o sea el área urbana, ha aumentado su superficie a más del doble, pasando de 4.800 aproximadamente a más de 10.000 a la fecha. Esto ha significado, además de una reducción de la superficie de los ecosistemas humedales, una degradación ambiental de los mismos, o sea la calidad ambiental que poseen estos ecosistemas no es la misma que poseían en sus orígenes, porque la ciudad, además de instalarse sobre el ecosistema de humedal y reemplazar drásticamente su cobertura, va teniendo efecto en su avance sobre el ecosistema aun cuando todavía no lo haya ocupado. Entonces es como por cercanía al humedal que va teniendo efecto. Entonces en el estudio se ha demostrado que existe una degradación ambiental de los humedales que se muestra en un continuo de reemplazo, que pasa de ecosistemas de humedales de alta calidad ambiental a disminuir su calidad ambiental y además a ser reemplazados por vegetación dispersa que tiene menor contenido de humedad, que es lo que tienen los ecosistemas de humedales, y luego a espacios abiertos con poco o nula vegetación. A nivel internacional existe una convención que se dedica al estudio y protección de los humedales, y son más de 100 países los que adscriben a esta convención, que se llama Convención Ramsar, y Chile es uno de los países, pero actualmente solo posee 10 sitios Ramsar, y la mayoría de los sitios Ramsar que posee están ubicados en el norte grande y norte chico. ¿Y por qué tampoco? Yo creo que porque Chile tiene muchísimos humedales, pero el declarar un humedal como sitio Ramsar significa una serie de compromisos de protección. Esto no estaba así. No, Y menos hasta aquí, mira. Nunca hubo esta parte, todo esto es nuevo. Ahí se nota, pues, mira, ahí se nota en la orilla que esto es... Nosotros podíamos pasar caminando aquí bien. Pues. ¿Pero tú no venís con don Rodolfo de acá? No, pues nosotros vinimos, él se fue y no para acá. No sé por dónde pasó. Bueno, llegó bien embarrado. Esta es parte del terreno privado, esto que ve acá también. Lo que sí, el terreno privado se acordó acá no hacer unos rellenos, precisamente porque ellos partieron colocando las cadenas de construcción acá y generaron mucho daño. De hecho, este era el sector más rico, digamos, para anidar de las aves, porque tenían la laguna al lado, tenían esta loma que es de protección. Y aquí incluso hablamos de que habían descubrimientos arqueológicos, precolombinos y un montón de cosas, y el privado se supone que no iba a hacer un proyecto de rotonda que quería hacer acá. Pero ahora venimos, claro, y nos encontramos con que han rellenado. Y según los resultados, José, del estudio de impacto ambiental, ellos no podrían haber hecho esto, menos rellenar hasta ahí. No. Seguramente van a decir que ellos no fueron. Es que ahí también, en ese sauce, era un sitio de anidación de las aves. Toda esa parte de abajo. Nosotros lo pedimos cuántas veces. Sí, ¿no? O sea, en la práctica lo que se firmó no tiene tanto valor. Nunca ha tenido valor eso.
Para nadie. Afecta a los medios. Sí, claro. ¿Qué tiene que pasar para que esto pare? Mira, está claro que una inundación tan grande y montones de damnificados no es el tope de los empresarios ni de nadie. Yo creo que tienen que perder plata para darse cuenta. Yo tengo otra teoría. Yo creo que lo que tiene que pasar es lo que tiene que pasar. Vivimos en un país con una sismología Sí. importante. Estamos en un borde de placa, o sea, no es algo nuevo que hay recurrentemente en el tiempo sismos de magnitudes importantes. Y tiene que venir uno acá. El problema es que la gente que vive sobre los rellenos no sabe a los riesgos a los que está expuesto. Las cosas se configuraron hace más de 10 años tal vez para que todo esto sucediera. O sea, el mismo hecho de que tú vienes para acá, te das cuenta que es humedal, pero que en el plano diga otra cosa y que después el que diga otra cosa habla para que gente compre y después haga su proyecto inmobiliario. La respuesta de esas personas es que esto es habitacional. Todo está maquinado, finamente tejido para que se diera esta situación y legalmente todo estuviera bien. Ahora, hay observaciones del mismo Estado, del gobierno, por ejemplo la de OH, que le ha dicho no al proyecto porque es sumamente perjudicial. ¿Y Ramsar? Ramsar fue una opción, pero mira, es un contrato que Chile hizo el año 72 y Chile solamente ha enlistado 9 humedales a la fecha. O sea, eso ya te da, y Chile tiene más de 1000 humedales, yo creo, urbanos, rurales, chicos, grandes, Altiplánicos, de todos tipos, salares, de todo tipo, y te da una muestra de lo importante que son estos recursos naturales para el gobierno. 9 humedales después de 30 años. Eso ya es un chiste. Nosotros lo miramos un día, hagamos un listado, metámoslo al listado de Ramsar y después de pensarlo bien no tiene sentido. No tiene sentido. Y parece que por el grado de intervención tampoco era muy ¿Y sabes por qué no tiene sentido? Porque finalmente quien lo inscribe tiene que ser el propio gobierno. Puede ser una propuesta muy ciudadana como la de nosotros y todo el cuento, pero lo inscribe el propio gobierno. Y el gobierno, tú te das cuenta con eso, que no vale la pena ni siquiera pensarlo. Es desolador el panorama. Ese era, ¿te acuerdas que ese era lo que decía el consejero Sí. en la Corema? Más o menos que qué importa, total, esto antes era en partes había un vertedero ilegal, sí había basura. Así que las autoridades dejan harto que desear. De los 3 humedales, el que ha reducido más significativamente su superficie es el humedal Los Batros. Sin embargo, debido a las características de la ocupación de este humedal, la calidad ambiental del humedal no ha sido tan afectada como es el caso del humedal Rocuar-Andalién. El humedal Rocuar-Andalién, que era uno de los más grandes en sus orígenes, ha sido muy afectado y a pesar de poseer todavía superficie, la superficie que posee es de muy baja, o sea, baja o media calidad ambiental. Y esto además porque, además de estar cercados por industrias, por urbanización, el aeropuerto que está cercano, en los últimos años además se ha construido una carretera que fragmentó el ecosistema en dos. Nos encontramos dentro del humedal Rocuar-Andalién, que tiene cerca de 1500 hectáreas. Es uno de los humedales más grandes de la zona y dentro de la provincia de Concepción es el más importante. Para Concepción, para toda la metrópoli, digamos, el humedal tiene una importancia enorme desde el punto de vista de mitigación de inundaciones. Cada hectárea de humedal mitiga cerca de 1800 metros cúbicos de agua, de crecida. Por lo tanto, en un invierno que sea
un poco más lluvioso de lo normal, el humedal sería vital para que no hubieran inundaciones. Si nosotros reducimos la superficie de este gran humedal, vamos a ver consecuencias bastante graves en un futuro, tanto puede ser a largo plazo como a corto plazo. Hace más de 40 años que no hay un sismo de mayor magnitud acá en Concepción. En el caso de un sismo, la principal consecuencia sería la caída por su propio peso de la casa, sobre el limo que existe debajo de la casa. En Vega de Perales, por ejemplo, las casas están sobre 70 centímetros sobre el nivel del mar. Entonces, el nivel freático que hay abajo, el nivel donde existe el agua abajo y encima existe el relleno, literalmente sería algo como tener una plancha de Plumaví sobre el agua, algo así, pero arriba de la plancha de Plumaví tendríamos una piedra. Entonces uno mueve un poco el agua y la piedra va a tratar de desnivelarse, entonces va a haber un desnivel que a lo mejor no va a ser tan significativo, pero sí puede ser perjudicial para todas las construcciones. Y el peligro más grande es el del tsunami. El del tsunami es lo que más, yo creo que va a ser una de las cosas uno de los desafíos que existe actualmente en Concepción, como metrópoli. Porque el humedal como tal era lo que nosotros vemos ahora, antiguamente era mar. Y esto que surgió acá realmente es un relleno hecho por el río Biobío. Entonces, y como estamos a tan poco nivel sobre el nivel del mar, muchas casas se verán afectadas por el tsunami que venga en el futuro. 43 días después, el mar arremetió contra el humedal, inundando a su paso las poblaciones cercanas. Al revisar el plan regulador vigente de la comuna de Talcahuano, que data del año 2006, este no hace ninguna alusión a un área de riesgo de tsunami o a un área de protección del humedal. Por el contrario, allí donde debería considerarlas, hay áreas de urbanización, de usos comerciales y de servicios. Además, si analizamos el área afectada por el tsunami, vemos que existe gran coincidencia con el área que pertenecía al humedal Roquant-Andalien hasta el año 1975. Eso nos da cuenta de los efectos que ha tenido la no consideración de estos ecosistemas en la planificación urbana.